Juan Ayala Rivero, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Está con nosotros Héctor de la Cueva, compañero solidario del SILAS. Y precisamente el compañero Héctor de la Cueva nos hace entrega de un comunicado suscrito por el Grupo Paz con Democracia en la pluma del compañero Pablo González Casanova, Miguel Concha, Miguel Álvarez y Héctor de la Cueva. Le vamos a dar lectura, es muy breve. El Grupo Paz con Democracia, que encabeza el doctor Pablo González Casanova, desea hacerles llegar el siguiente mensaje. Compañeros y compañeras, reciban por parte del Grupo Paz con Democracia nuestro más entusiasta y solidaria felicitación por su 98 aniversario. Hoy es un día de fiesta, no solo para el ESME, sino para todo el pueblo de México. Cumplir 98 años para un sindicato auténtico en este país es ya un hecho histórico. Cumplirlos en medio de uno de los mayores ataques que haya lanzado el Estado mexicano contra un contingente popular es una hazaña. Celebramos el ejemplo de la resistencia obrera y de dignidad que viene dando el ESME. Recordamos, ¿por qué no debemos olvidar ese otro ejemplo de digna resistencia que es el de las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas? México vive días aciagos. Exige de mujeres y hombres dignos como los del ESME para superar el precipicio al que lo han lanzado 30 años de neoliberalismo que hoy se pretende perpetuar. No lo permitiremos. Hoy está más claro que nunca, y un tribunal así lo ha ratificado, que el ESME tiene la razón. El ESME ha sido víctima de una conspiración de Estado para liquidarlo y para terminar de entregar los bienes nacionales, y eso no debe ocurrir. Se hizo la luz en el aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Feliz cumpleaños, compañeros en resistencia! ¡Feliz cumpleaños, compañeros jubilados que no nos han abandonado! ¡Feliz cumpleaños a todos nuestros hijos, padres, hermanos, familia electricista que dignamente ha resistido los embates del gobierno! Para recibir también el saludo de nuestros compañeros presos políticos en el reclusorio Oriente, le vamos a dar la palabra al compañero Ulises. ¿Qué monedita? Por favor, camaradas, bienvenidos. Lunes con ustedes. Celebrando. En el reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Hoy el Sindicato Mexicano de Electricistas cumple 98 años de vida. Indudablemente, la lucha no ha sido fácil. Enfrentamos la más dura embestida a la clase trabajadora en los últimos 100 años. Aprovechamos para brindar nuestro más sincero reconocimiento a la base en general y a todos los invitados especiales, a nuestros hermanos de clase, que darán fe de este gran acontecimiento a las futuras generaciones. Glorioso pasado y presente de lucha. Por nuestras venas corre la sangre de Ernesto Velasco, Manuel Paulino, Luis Ferro Ochoa, Peña Alvírez y Luis Aguilar Palomino, por los que defendemos orgullosamente hoy las conquistas laborales alcanzadas por su entereza a lo largo de estos gloriosos 98 años, ya que de esta lucha depende la soberanía de nuestro país y el futuro de nuestros hijos. Hoy el pueblo se ha percatado de la arbitrariedad del pasado gobierno en contra de los electricistas, y salen a flote las mentiras y las injusticias que intentaron someternos y eliminarnos a un sindicato democrático independiente.
Hoy el pueblo está de nuestro lado, camaradas. Hoy hemos dejado claro que la formación ideológica de hombres y mujeres por defender al país ha formado parte de la historia para rescatar a nuestra violentada nación. Indudablemente, la unidad férrea, la institucionalidad de nuestra organización ha permitido que hoy festejemos un aniversario más. Cabe subrayar que con toda la represión del Estado, con la pérdida de nuestro empleo y con nuestro encarcelamiento, seguimos demostrando que organizados y unidos seguiremos adelante, tomando como herramienta fundamental el activismo inigualable de cada uno de los presentes y de todas sus familias. Hoy por hoy ratificamos que el espíritu patriota y nacionalista podemos ganar esta y 1000 batallas más, camaradas. Hoy, como en aquellos tiempos, el ESME cuenta con lo que necesita una gran organización sindical. Tener al frente no un oportunista arrogante, sino un servidor sincero, a un líder con el espíritu de servicio, donde no ordena y dice aquí mando yo, sino que un líder verdadero dice aquí sirvo yo. Hay quien empuja al movimiento. Nuestro líder va al frente, comprometido con sus acciones, inspirando confianza, inyecta espíritu sindical, da poder a su gente. Con su presencia fortalece el movimiento, jamás lo hemos fastidiado, porque el magnetismo de su liderazgo abre ventanas a los ideales que delatan la conciencia de luchar y trabajar. Prepara a su gente, conoce a cada uno de ellos, los trata como personas y jamás los utiliza como cosas. Con su ejemplo prepara a los líderes, consigue un compromiso real de todos sus miembros. Nuestro líder hace de la gente ordinaria a la gente extraordinaria. Le da significado a la vida de sus seguidores, convirtiéndose en un arquitecto humano en la defensa de los trabajadores. Nuestro más sincero reconocimiento a nuestro camarada y líder Martín Esparza Flores por todo el respaldo brindado, ya que de las condiciones de cárcel es lo mínimo que te podemos ofrendar, ya que no hacerlo así sería una ingratitud. Resistimos todos los presos políticos porque peleamos por todos. ¡Viva la clase trabajadora! Los presos políticos, mexicanos electricistas. ¿Qué quieren los presos políticos? ¿Qué quieren los presos políticos? ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Y precisamente así continúa el comunicado de Paz con Democracia. Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos del ESME. Exigimos que el gobierno actual acate inmediatamente la decisión del tribunal, desechando el recurso de revisión interpuesto por el gobierno calderonista, y que la Suprema Corte actúe en este sentido. Estamos convencidos, el ESME ya ganó y pronto ese triunfo se hará realidad. Los que cometieron la infamia ya se fueron y el ESME se quedará, y celebraremos con él su centenario y muchos más. Felicidades, compañeros y compañeras, en la digna lucha de resistencia del ESME. Por el Grupo Paz con Democracia, Pablo González Casanova, Miguel Concha, Miguel Álvarez y Héctor de la Cueva. El ESME se queda, Calderón se fue. ¿A dónde se fue, compañeros? ¿A dónde? ¡Adiós! ¡Hasta nunca, Calderón! Tenemos un saludo también de usuarios y Unión de Taxistas Tolerados del Campamento 2 de Octubre, Delegación Iztacalco, con el dirigente Francisco de la Cruz. Muchas gracias, compañeros taxistas. Y a continuación le vamos a dar el
paso la palabra para un mensaje al compañero Raúl Carreño, primer secretario de la Embajada de la República Bolivariana Socialista de Venezuela. Adelante, compañero. Compañero, buenas noches. Un placer estar con las personas más dignas de México. En nombre del pueblo bolivariano de Venezuela, en nombre del compañero presidente Hugo Chávez, extender nuestras felicitaciones al Sindicato Mexicano de Electricistas por ser siempre combativo, leal a sus principios, en busca del respeto y de la dignidad de la clase trabajadora de México. Compañeros, la participación de nosotros en este momento viene sabido por ustedes los ataques sistemáticos y recurrentes de los grandes medios de comunicación globalizados y sus socios en nuestros países en América Latina, que quieren plagar de mentiras e infamia en contra de nuestro proceso, líder y timonel, el compañero presidente Chávez. En razón de esto, solicitamos a ustedes nuevamente la solidaridad para explicar y decir lo que realmente pasa en Venezuela, donde existe un gobierno que gobierna para el pueblo, para así tener verdaderas conquistas y logros en nuestro país. Y para muestra de esto, mientras el 1 de mayo en distintos países del mundo la clase trabajadora salía a marchar para buscar las reivindicaciones sociales y laborales, en Venezuela levantamos las banderas de las conquistas cuando se logró que se eliminara la tercerización por una nueva ley laboral, cuando logramos que la jornada laboral se redujera a 6 horas para que así los padres y madres de las clases trabajadoras pudieran compartir más con su familia. Estos son verdaderos cambios que se logran con gobiernos que son unidos a los intereses más nobles del pueblo, en este caso el pueblo venezolano. Preocupémonos, compañeros, cuando en los grandes medios de comunicación como CNN o Fox News o sus derivados en el continente empiecen a hablar bien del compañero presidente Chávez. Cuando empiecen a hablar bien del compañero presidente Chávez, digamos, perdimos el rumbo. Mientras que estos medios de comunicación hablen mal, quiere decir que vamos por buen camino, compañeros. En relación a esto, compañeros, bien ustedes saben por el momento difícil que pasa el pueblo venezolano y el compañero presidente Chávez en relación a su salud. Saben ustedes que lo aqueja una enfermedad muy fuerte como es el cáncer. En año y medio lo han tenido que operar 4 veces. Y el último parte que tenemos de su estado de salud es que pasó de estable a franca mejoría, cosa que no quieren los enemigos históricos de los procesos libertarios, cosa que no quieren los representantes de los poderes económicos y mundiales, porque Chávez representa la dignidad y justicia en Venezuela. A razón de esto, compañeros, quiero hacerles una humilde invitación para que nos acompañen el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Monumento a la Revolución, un canto por la vida de Hugo Chávez, donde vamos a contar con la presencia de compañeros del canto revolucionario mexicano, como Gabino Palomares, va a estar la hija del Che Guevara y otros compañeros más, donde también esperamos contar con la presencia del secretario general del Sindicato Mexicano Electricista, el compañero Martín. En relación a esto, compañeros, solo me queda decir: ¡viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva México! Y le pido de lo más profundo del corazón que le llegue ya al presidente Chávez en La Habana un ¡viva Chávez! Venceremos, compañeros. Muchas gracias. Están también con nosotros el compañero Víctor Enrique Favela del Sindicato de Telefonistas de México. Bienvenido. Nos acompañan también un grupo de compañeros de la Juventud Comunista del Partido de los Comunistas. Bienvenidos, compañeros. Están también con nosotros compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores. Bienvenidos.
compañeros de la Asociación Batabeleros del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. Vamos a pedirle al compañero Juan Ayala Rivero, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que nos dé unas palabras. ¡Que viva el SME! Reciban, compañeras y compañeros, un saludo fraternal de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Unidos con ustedes, venceremos a esos malos gobiernos que han puesto y quieren poner al SME fuera del país, pero se equivocan, porque el SME es historia, es ejemplo de lucha combativa en contra de la injusticia. El Martín Esparza, líder de ejemplo, líder de lucha. Nosotros seguimos su ejemplo del compañero Martín Esparza. Todo buen sindicalista, bien nacido, tiene ejemplo y lo sigue. Y se llama Martín Esparza, líder del SME. Hoy la clase trabajadora tiene una esperanza fincada en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa demanda ganada, ese laudo, tiene que ser efectivo. Pronto tendrán que tener su empleo de nuevo y estaremos nuevamente en pie de lucha, como lo han hecho siempre, compañeros del SME. Hoy el nuevo gobierno tendrá que acatar de una sola forma, dándole empleo a los trabajadores del SME. Mientras esto sucede, nuestro sindicato y nuevos sindicatos hermanos tendremos que ser solidarios, pero no nada más de lengua, tenemos que demostrarlo en los hechos, porque es fácil decir, es fácil venir y decir, aquí estoy, compañeros, pero ¿dónde está la acción? ¿Dónde están las acciones económicas para ayudarlos a ustedes? Nuestro sindicato seguirá apoyando el movimiento del SME, porque somos solidarios y la clase trabajadora debe ser solidaria, no debe estar con el patrón, con el gobierno. El Senado de la República, la Cámara de Diputados, acuchillaron a la clase trabajadora reformando la Ley Federal del Trabajo. Hace un momento, platicando con Martín, me decía y me expresaba que ya hay los formatos para irnos en contra de esa nefasta ley. Qué bueno que hay 2 senadores de la izquierda, porque tendrán que apoyar a la clase trabajadora. Qué bueno que hay senadores conscientes y diputados conscientes, porque les dimos la confianza en el voto, les dimos la confianza para que nos defendieran. Sin embargo, hoy otros senadores y diputados nos acuchillaron por la espalda. Esos son traidores a la clase trabajadora. Y decía por ahí una frase, esos son los que van al paredón, y ahí los vamos a llevar todos los trabajadores, a esos traidores a la patria. ¿O no es así, compañeros? ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Central Unitaria de España felicita al Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde el País Vasco, un saludo a los 98 años de lucha del ESME, deseándonos éxito en nuestra lucha de resistencia. También del Encuentro Sindical Nuestra América, llega así: el ESNA, Encuentro Sindical Nuestra América, saluda al glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas en sus 98 años de vida. El ESME tiene una larga vida asignada por la solidaridad con las organizaciones hermanas de clase, por su conducta en la defensa de los derechos de los y las trabajadoras y por sobre todo con su compromiso con el pueblo de México. En los últimos años, el gobierno y las clases dominantes de México han querido acortarle la vida. Eso no fue ni será posible. El ESME resiste, lucha día a día y saldrá victorioso. Muchas gracias, compañeros del ESME. Bien, llega un saludo de la Federación Sindical Mundial al 98 aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo suscribe el secretario general George Mabricos. Con ocasión del 98 aniversario de la fundación del Sindicato Mexicano de Electricistas, en representación del Secretariado de la Federación Sindical Mundial, queremos hacer llegar un saludo caluroso y de plena solidaridad de clase a todos los compañeros miembros del Comité Central y los compañeros afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Cuenten siempre con la solidaridad permanente de la Federación Sindical Mundial hasta lograr la reinstalación de los trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo con todos sus derechos y su contrato colectivo de trabajo. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva la solidaridad internacional! Muchas gracias. Nos llega también un saludo de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de Argentina. Desde Argentina seguimos muy atentamente vuestra lucha específica por la reinstalación de los despedidos y los esfuerzos que llevan adelante para conformar una nueva central de trabajadores, algo imprescindible en la lucha contra la explotación de los trabajadores mexicanos. Todos vuestros esfuerzos por la unidad de acción de los trabajadores del mundo y por la lucha política por la emancipación en México, en nuestra América y en el mundo son partes imprescindibles de la lucha contra la explotación del hombre por el hombre en todo el planeta. Es el desafío de nuestro tiempo y ustedes, compañeros electricistas, ya llevan casi un siglo con este empeño. Nuestro abrazo solidario y fraterno para continuar con la lucha emancipadora en nuestra América. Julio G. Gambina, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de Argentina. También nos llega un saludo de la Alianza Trinacional de Solidaridad México-Canadá y Estados Unidos. Le voy a dar lectura porque habla de un tema histórico para nosotros. Dice: estimados compañeros del combativo Sindicato Mexicano de Electricistas, en mayo de 1914, en plena dictadura militar de Victoriano Huerta, se gestaba un movimiento de huelga general en la Ciudad de México. Maestros, albañiles, textileros, panaderos detuvieron el funcionamiento de la máquina en las fábricas, apagaron los hornos, guardaron los gises. Los trabajadores electricistas se aprestaban a detener la producción de la energía eléctrica en la presa Necaxa hasta que el ejército intervino y tomó la planta de generación eléctrica. Para diciembre de 1914, la experiencia que marcaba el camino les dijo que era su hora, su momento para estructurar un gremio electricista. Así nace jubiloso y combativo como parte de la Casa del Obrero Mundial, el Sindicato Mexicano de Electricistas, agrupando a trabajadores no solo de la electricidad, pues también incluía a telefonistas y telegrafistas. Marcharon el 1 de mayo de 1915 en la Ciudad de México, en un ambiente revolucionario, donde las tropas de Emiliano Zapata tenían tomada la ciudad, y así unos marchando en solidaridad con las víctimas del movimiento obrero y los campesinos, observando y compartiendo los anhelos de una revolución social que cambiara su vida, su ciudad, su país, el mundo entero. 98 años después, el Sindicato Mexicano de Electricistas
igual de combativo que entonces, sigue en la lucha, resistiendo los embates del gobierno patrón que no tolera la dignidad del gremio y pretende inútilmente eliminarlo del escenario de la lucha por un nuevo mundo, por un mundo mejor. Nosotros, compañeros de esta misma lucha, que nos hemos constituido como una alianza trinacional de solidaridad desde Canadá, Estados Unidos y México, nos enorgullecemos de compartir con el Sindicato Mexicano de Electricistas su cumpleaños número 98. ¡Viva la solidaridad internacional de la clase obrera! ¡Viva la lucha de los trabajadores del mundo entero! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! También nos envían un saludo de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Están aquí muchos compañeros, usuarios en resistencia, de esos que no pagan la luz, y hay que darles la bienvenida, compañeros. ¡No pagues luz! ¡No pagues luz! ¡No pagues luz! ¡No pagues luz! Vamos a darle el uso de la palabra al compañero Carlos Galindo, que va a hablar a nombre del Stunan y UNT. Adelante. Compañeras y compañeros, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros de las organizaciones políticas, sindicales aquí presentes, a nombre del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Unión Nacional de los Trabajadores, reciban un fraternal y combativo saludo y una enorme felicitación por estos 98 años de vida. Deseamos larga vida al Sindicato Mexicano de Electricistas. Estamos aquí presentes con ustedes para refrendar nuestro compromiso de unidad y de solidaridad en la lucha que tenemos que dar los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo de México en contra de un modelo económico, político y social que nos ha impuesto políticas que van en detrimento de derechos y conquistas de los trabajadores y las trabajadoras y de la población. Hoy no podemos decir que hay en el país un nuevo gobierno. Arriban al poder unos personajes tan siniestros como los anteriores. No podemos los trabajadores confiarnos, sino seguir luchando en una perspectiva de que le pare esta clase política y empresarial que hoy se solaza con pactos y con un festín, y todo su discurso dice que es por el bien del país. Y había que preguntarles a estos desvergonzados dónde está la opinión de los trabajadores y de la sociedad, que si alguien tiene que decir cómo están las cosas en este país, somos nosotros, porque para los trabajadores y la sociedad no hay perspectivas. Nuestros muchachos no tienen posibilidades de desarrollo con estas políticas que nos van a seguir imponiendo si no alertamos a la sociedad y mantenemos nuestra solidaridad y convicción de que solamente la unidad de los trabajadores y el fortalecimiento de nuestras organizaciones va a cambiar el rumbo político y económico del país. Compañeras y compañeros, ¡viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Vivan los trabajadores de México! Con los trabajadores todo, sin los trabajadores nada. Unidos venceremos. Damos la bienvenida al compañero Hugo Manuel Bautista, secretario general del Sindicato de Trabajadores de RTP. Y continuaríamos entonces, de acuerdo a la orden del día, con el informe de quien nos ha conducido durante estos 3 años de resistencia hasta donde hemos llegado. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores.
y compañeros, distinguidas personalidades nacionales e internacionales, compañeros que vienen de las divisiones foráneas, de las comisiones de trabajo, familia electricista, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra Asamblea General de Informes de nuestro 98 aniversario. Acudimos hoy a celebrar los 98 años de la fundación de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Y lo hacemos en un escenario donde se consolidan con mayor firmeza los principios que dieron vida a esta gran institución sindical. Luego de 3 años, 2 meses de una heroica resistencia protagonizada por los hombres y las mujeres del ESME, nuestra lucha crisola resultados. Las esperanzas y los sueños de un mañana promisorio se renuevan para beneplácito de nuestras familias. En todo el país y en el mundo ha trascendido la noticia de la resolución a favor nuestro emitido el pasado 13 de septiembre por el segundo Tribunal Colegiado de Materia del Trabajo del primer circuito, y que viene a mencionar nuestra razón de ser como una organización democrática independiente. Este triunfo no fue gratuito, representó el sacrificio y la lucha de 16.599 guerreros y guerreras de la luz. Y una amplia solidaridad que quiero reconocerla públicamente de nuestras compañeras y compañeros jubilados. Así como de nuestras familias y cada uno de nosotros, esposas e hijos que estuvieron apoyándonos en las marchas, los mítines, plantones, huelgas de hambre, no importando las inclemencias del tiempo, ni la hora, el día, nuestro movimiento no conoció de fatigas. Es justo decirlo, sacrificamos todo por nuestra noble y justa causa, pero hoy la razón y el Estado de Derecho no recompensan. Lo dijimos desde aquel aciago 11 de octubre del 2009, en el que el gobierno represor del sátrapa Felipe Calderón nos arrebató de manera ilegal y arbitraria nuestra fuente de trabajo. Desde aquí les decimos, el ESME no se dobla ni no se doblará. Y aquí está la muestra para aquellos que solo nos daban 3 meses de vida. Les demostramos en estos 3 años, en todos los terrenos, en el político, el legislativo, el jurídico y hasta en el social, que nos asistía y nos sigue asistiendo la razón, no solo en la defensa de nuestros derechos, sino además en la noble y patriótica defensa de nuestra industria eléctrica nacional, hoy entregada por los gobiernos panistas a las transnacionales, así como la red de fibra óptica, un vergonzoso robo al patrimonio de todos los mexicanos. Pagamos un alto costo, es cierto. Muchos compañeros han sido golpeados por
Estado en varios de nuestras movilizaciones y acciones de resistencia. Hay compañeros que se suicidaron. Un compañero fue asesinado en la puerta de su casa. Tenemos 10 compañeros en la cárcel, presos políticos, que han sido privados de su libertad mediante procesos amañados y avalados por jueces de consigna. Y una muestra está aquí con nosotros, y me refiero a nuestro compañero Miguel Márquez Ríos, que estuvo en las cárceles del gobierno 2 años, pero por la lucha resistencia aquí está con nosotros. Bienvenido, Miguel, para alcanzar la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Este sindicato tiene una firme raigambre histórica que nos heredaron sus fundadores y que nos sirvió de ejemplo e inspiración para no bajar la guardia ni un solo momento. Vale la pena recordar nuestro pasado. Por ello, en esta fecha tan trascendente como la que hoy celebramos, no podemos dejar de recordar que fue un 14 de diciembre de 1914 cuando un grupo de valerosos y convencidos trabajadores decidieron unirse en contra de la brutal explotación y represión de que eran objeto por parte de las empresas extranjeras a las que el gobierno de Porfirio Díaz había otorgado la concesión para manejar la naciente industria eléctrica del país, permitiéndoles toda serie de abusos y atropellos en contra de los trabajadores. Fue así que nació el SME, al ser elegidos Luis R. Ochoa como el primer secretario general y Ernesto Velasco como el secretario del Interior. El nacimiento de nuestra hoy gloriosa institución se dio en medio de los cañonazos, las balas y los cruentos enfrentamientos revolucionarios, pues 10 días antes, el 4 de diciembre de 1914, la División del Norte de Francisco Villa y el Ejército Libertador del Sur, con Emiliano Zapata a la cabeza, se habían reunido en Xochimilco para entrar juntos a tomar la Ciudad de México. Debemos recordar que desde sus inicios el SME estableció una posición independiente a los dictados oficiales, negándose por acuerdo mayoritario de sus miembros a formar parte de los batallones rojos, organizados por Venustiano Carranza a través de la Casa del Obrero Mundial, con los que pensaban enviar a los obreros a combatir a sus hermanos de clase. Eran los años en que, por disposición del gobierno en turno, los sindicatos eran obligados a informar acerca de sus sesiones. Por supuesto que el SME no solo se opuso a ellos, sino continuó luchando porque las empresas extranjeras otorgaran mejores salarios, condiciones de trabajo para sus agremiados. Apenas 2 años de su fundación y ante la negativa de las firmas extranjeras, los integrantes del SME advirtieron su intención de ir a la huelga si no se resolvían favorablemente sus demandas. Por lo que el 27 de julio de 1916 pararon sus labores en las plantas de Necaxa, Nonualco, Indianilla y San Lázaro, con lo que la actividad industrial en el Distrito Federal se vio suspendida, incluyendo la fábrica de municiones del gobierno carrancista. El entonces presidente acusó a los huelguistas de traición, envió a las fuerzas militares a ocupar las plantas en paro, clausurando además el Salón Star, donde
donde entonces se ubicaban las oficinas del sindicato. La represión fue brutal, pues no solo se arrestó a los comités de huelga, sino al secretario general Ernesto Velasco, sentenciado a muerte, acusado de alta traición y rebeldía, convirtiéndose aquellos valerosos compañeros en los primeros presos políticos de nuestra historia sindical. Gracias a la intensa movilización de organizaciones de trabajadores, la pena capital fue conmutada, condenando a Velasco a 20 años de prisión. En 1918, y luego de comprobarse en su reclusión que era una venganza de Carranza sin razón jurídica, Ernesto Velasco obtuvo su libertad. La huelga de 1916 fue el primer memorable precedente de nuestro organismo, pues la Mexican Lion Power Company no tuvo más alternativa que firmar las demandas planteadas por tan aguerrida dirigencia, entre las que se destacan reconocimiento al derecho de antigüedad, ajuste a los salarios, pago de indemnizaciones e incapacidades permanentes, otorgamiento de servicio médico, la capacitación del personal y la jornada laboral de 8 horas. No podemos soslayar que buena parte del contenido social a favor de los trabajadores reflejó el artículo 123 de la Constitución de 1917. Fue expresión de las primeras demandas planteadas y conquistadas por nuestro sindicato, entre otras: la jornada de 8 horas, el derecho de huelga que debieron pagarse por la vida de los mineros de Cananea, de los obreros de Río Blanco y el encarcelamiento de nuestros célebres fundadores. Triunfó en 1916, como va a triunfar nuestro sindicato en este momento, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Otro pasaje importante que tenemos que tener presente en nuestra memoria fue y ha sido protagonista de los grandes movimientos sociales a favor de la clase trabajadora en nuestro país, como quedó demostrado en 1935, cuando fuerzas de la derecha buscaron desestabilizar al gobierno del general Lázaro Cárdenas para obligarlo a dar marcha atrás en sus grandes decisiones históricas a favor de las clases campesina y proletaria. Debemos recordar en esta insigne fecha que nuestro sindicato convocó a la unidad obrera en todo el país, y el 12 de junio de 1935, para salvaguardar las decisiones del entonces presidente, 3 días después, 15 de junio de ese año, se consolidó el Comité Nacional de Defensa Proletaria, Frente Popular, que apoyó a Cárdenas, nacido a propuesta del ESME, y que obligó a los grupos fascistas a dar marcha atrás en su intención por frenar los derechos conquistados por el pueblo de México. Un año más tarde, 1936, luego del histórico estallamiento de la huelga encabezada por nuestro secretario general Francisco Breña Alvírez, nuevamente por la intransigencia de la Mexican Lion Power Company, los directivos intentaron chantajear a Lázaro Cárdenas para que las autoridades declararan nulo el movimiento, pero el presidente no solo se negó a tan absurda petición, sino que instó a la empresa a sentarse a negociar dentro de lo establecido por nuestras leyes laborales, respetando lo que en justicia correspondiera a los trabajadores. Fue así que nuevamente el ESME salió victorioso. La empresa extranjera firma el pliego petitorio de los electricistas,
consolidándose con ello la esencia de nuestra contratación colectiva. Nuestra organización todavía daría una muestra más de su vigoroso nacionalismo cuando apoyó decididamente la patriota medida adoptada por el general Cárdenas en contra de los abusos de las empresas extranjeras que saquearon nuestros hidrocarburos al anunciar el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera. Y recordemos también, en 1960, de nueva cuenta los electricistas dieron un ejemplo más de su patriota vocación al sumarse como un solo hombre a la nacionalización de la industria eléctrica decretada el 27 de septiembre de ese año por el presidente Adolfo López Mateos, quien del brazo de nuestro entonces secretario general Luis Aguilar Palomino recibió el apoyo incondicional del pueblo en un multitudinario acto celebrado en el Zócalo. Y es este glorioso pasado que hoy nos alienta y obliga a mantener nuestras raíces, nuestra historia muy en alto, razón por lo cual luchamos durante el gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo por echar abajo su iniciativa que buscaba privatizar la industria eléctrica a finales de la década de los 90. Vaya nuestro reconocimiento a nuestros antecesores que nos dieron vida y historia al Sindicato Mexicano de Electricistas. Nuestro digno presente. Es satisfactorio por ello decir que gracias a nuestra inquebrantable lucha de resistencia, forjada con el coraje y dignidad de todos los aquí presentes, los electricistas estamos escribiendo una página más en nuestro honroso devenir. Tenemos el impostergable deber de rendir buenas cuentas a las futuras generaciones y estoy seguro que lo vamos a lograr. Quienes menospreciaron nuestra lucha y le apostaron en vano a la labor disolvente de nuestros trabajadores y jubilados, tratando de evitar que hubiera un movimiento de resistencia en contra del arbitrario decreto de extinción de Luz y Fuerza, nunca pensaron que seríamos capaces de diseñar una estrategia de defensa que nos permitiera no solo mantener a flote nuestra organización, sino dar validez legal a nuestro comité central, subcomités, comisiones de trabajo. Calderón y su partido perdieron la presidencia de la República para siempre. Y el SB se queda. Hoy tenemos por todos los salarios caídos, prestaciones vencidas y las que se sigan venciendo y acumulando hasta que se cumpla con lo establecido en el fallo del Poder Judicial. Desde esta asamblea decimos, vamos por la reinstalación de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tareas a cumplir. En otro orden de ideas, debemos abocarnos en lo inmediato a la tarea de articular con las diversas organizaciones hermanas la consolidación de nuestra central obrera independiente, hoy muy necesaria, y nuestra organización política del pueblo y los trabajadores para educar y organizar en todo el país. En la relación a la nueva central de trabajadores, deseo informar que constituimos una junta provisional promotora que, si bien en el marco de la coyuntura electoral y postelectoral perdió impulso, ahora estamos en condiciones de poder retomar sus tareas con la articulación de los frentes sociales
y sindicales existentes en varios estados de la República y la incorporación de nuevas organizaciones sindicales y populares a la Junta Promotora. Estamos planteando un papel más protagónico del Frente Sindical Mexicano en esta tarea. En el caso de la organización política del pueblo de los trabajadores, su incursión en la contienda política electoral y postelectoral descubrió muchas de sus potenciales para convertirse en una verdadera alternativa de lucha política para el pueblo de México. Actualmente desde el ESME se han integrado 15 comités de base en distintos municipios y delegaciones del Distrito Federal y estamos por construir por lo menos 10 comités más en nuestras divisiones foráneas. Este 15 de diciembre se celebrará en el ESME el Consejo Político Nacional de la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, donde tomaremos decisiones trascendentales para el desarrollo de este proyecto político y táctico. Ante la imposición de la reforma laboral, el ESME convocó a todo el sindicalismo mexicano a una lucha en contra de los cambios regresivos a la Ley Federal del Trabajo, de manera que un conjunto de organizaciones sindicales de distintas procedencias integramos la Convención Nacional Sindical. En la convención participaron agrupaciones del Congreso del Trabajo, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano, y quiero hacer un paréntesis, hoy también cumple 75 años de historia y de lucha el Sindicato Único Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que encabeza nuestro compañero Juan Ayala. Sindicatos históricos. Lo que sigue, a partir de la aprobación en el Congreso de la Unión, tuvimos distintas participaciones. En su momento, durante nuestra participación en el Senado de la República, fui muy claro y de frente. Le transmití al espurio de Javier Lozano los saludos de los 44,000 trabajadores despedidos, de los 22,000 jubilados y de nuestras familias, para que lo hiciera extensivo a Felipe Calderón. Estamos convencidos que además de la defensa jurídica para echar abajo tal imposición legislativa, como lo hemos señalado, los próximos días interpondremos demandas de amparo colectivas individuales, todos los sindicatos en todo el país, contra esta reforma que es inconstitucional, que es regresiva y acaba con la estabilidad del empleo, el equilibrio entre los factores de la producción. Lo que sigue, además de la defensa legal, a nosotros nos ha dejado claro que debe de ser también la importancia en las alianzas e impulsar un pacto popular que nos permita rescatar a nuestra patria. La movilización será determinante en los próximos días, en los próximos meses. Las alianzas internacionales, no puedo dejar de mencionar que en esta fecha tan especial, la importancia que ha tenido nuestro proceso de defensa y la lucha por la reivindicación de nuestros derechos y nuestra fuente de empleo, el apoyo recibido de las organizaciones sindicales de todo el mundo. Gracias a ellas, nuestra voz ha tenido una resonancia en todo el orbe, razón por la cual la solidaridad mostrada por las organizaciones hermanas es digna de elogio. Por ello quiero agradecer la presencia en este acto del compañero Fermín Paz, secretario general de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, que viajó desde España para estar hoy con nosotros. Gracias por su invaluable apoyo. Gracias, compañero Fermín Paz. Deseo comentar que el pasado Congreso Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, celebrado en Caracas, Venezuela, un servidor en mi carácter de secretario general del ESME,
Fuimos electos como nuevo presidente mundial de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía. Reconocimiento otorgado en función a nuestra heroica lucha de resistencia. En el trascendente encuentro se acordaron firmes compromisos de solidaridad internacional para la defensa de los derechos de millones de trabajadores en el mundo y en la custodia del sector energético, estableciendo una plataforma de lucha para que la energía esté al servicio del pueblo y no de las empresas transnacionales. En nuestro país, el SME ha concretado una plataforma internacional al pactar con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica una alianza estratégica para la defensa de los servicios públicos y el justo reclamo por los miles de quejas presentadas ante la Profeco por los altos cobros de energía eléctrica aplicados en forma arbitraria por la CFE, razón por la cual nuestros compañeros de la Unión de Pueblos Organizados de Guerrero, aquí presentes, han dado una lucha férrea en defensa de los servicios públicos, camaradas. Quiero informarles que la lucha que hemos librado en estos 3 años y meses es reconocida por nuestros hermanos de clase en todo el mundo, mismos que no cejaron en sus demandas de justicia ante el gobierno mexicano hasta que no se cumpla a cabalidad con lo ordenado por el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo. También debo mencionar que a partir del mes de noviembre pasado, nuestro sindicato forma parte del Comité Político Internacional del Encuentro Sindical Nuestro América, asumiendo la responsabilidad de coordinar la región de Norteamérica. Por otro lado, informo que seguimos participando en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha publicado la sentencia correspondiente a la audiencia temática violencia en contra de los trabajadores y que es condenatoria al Estado mexicano en tanto usa su fuerza política y judicial y represiva en contra de los derechos humanos y laborales de los trabajadores para imponerles condiciones de vida precaria y contribuir decididamente al sometimiento del control corporativo del sindicalismo charro. El caso del SME tuvo una mención especial en tanto que es un caso representativo que refleja la confabulación de los poderes del Estado en contra de un sindicato democrático e independiente. Por último, acciones a seguir. Tal y como lo establece el artículo 32 de nuestros estatutos, debo señalar que en fecha próxima se publicarán en la revista Luz los informes de todos y cada uno de los miembros del Comité Central y comisiones autónomas para ser puestos a la consideración de toda nuestra organización. Aprovecho para hacer público mi reconocimiento a las comisiones autónomas, a la comisión, a todos los prosecretarios, secretarios de este comité histórico, compañeros. Y aquí estamos. Hace unas horas terminamos un pleno del Comité Central, todos firmes y unidos hasta alcanzar el objetivo que es el regreso al trabajo. Gracias, compañeros del Comité Central, de las comisiones autónomas, comisiones de trabajo y subcomités aquí presentes. La tarea inmediata que todos tenemos es hacer valer la sentencia del segundo tribunal colegiado de circuito que nos da la razón. Por eso, debemos continuar con la tarea de recopilar firmas y llevarlas para entregarlas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respete su fallo de los ministros, desechen el recurso de revisión interpuesto por el gobierno del espurio de Felipe Calderón. Hasta este momento llevamos más de 150,000 firmas
pero necesitamos muchas más y confío que lo vamos a lograr. Aprovecho para hacer un amplio reconocimiento al cuerpo jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas, coordinado por el licenciado José Antonio Miranda Sánchez. Asimismo, a los despachos de abogados que, no obstante litigar en contra del gobierno de la República y pensar que era imposible ganar, hoy queda claro que jamás debemos de bajar la guardia cuando se persigue una causa justa dentro del marco constitucional. Gracias a los licenciados Carlos y Néstor de Bueno, al doctor Roberto Terrazas, al licenciado Gabriel Reyes Orón, al licenciado Samuel Durán, nuestro más amplio reconocimiento por el profesionalismo mostrado a favor de nuestra causa. También debemos reconocer que sin las aportaciones económicas, sin el apoyo, el consejo de nuestros compañeros jubilados, no hubiera sido posible esta defensa jurídica. Y en esta lucha de resistencia, les pido a todos los compañeros de la resistencia que les brindemos a nuestras compañeras y compañeros jubilados un amplio reconocimiento, un aplauso que merecen nuestros compañeros y compañeras del grupo de jubilados. No dejamos de reconocer y agradecer también a los diferentes sindicatos, grupos políticos y a otras personalidades el apoyo siempre brindado, y que gracias a ellos es posible realizar eventos de esta magnitud. Y sobre todo al pueblo de México, que ha seguido de manera permanente la lucha de nuestra organización sindical. Es indudable que para poder cumplir con las tareas antes mencionadas, debemos fortalecer a nuestro sindicato. Por lo que quiero anunciar que en los próximos días presentaremos a toda nuestra organización una propuesta de reforma de estatutos para crear la Escuela de Formación Política. Plantearemos además la creación de varias carteras, entre ellas la Prosecretaría de la Mujer, en correspondencia justa a la gran demostración de lucha y entrega de nuestras compañeras y la gran actividad política que debemos seguir realizando. Así también propondremos la creación de la Prosecretaría de los Jóvenes, pues consideramos que la experiencia y capacitación política de nuestros jóvenes electricistas será fundamental para alentar a que millones de jóvenes en este país se politicen, se organicen y sobre todo participen. Pero sobre todo, compañeros y compañeras, debemos prepararnos para la transición del regreso al trabajo que nos permita la consolidación de nuestros objetivos. Estamos listos para entrar a laborar a la Comisión Federal de Electricidad. Les pregunto, compañeros, tenemos un enorme reto: mejorar el suministro de energía eléctrica
ahora en condiciones lamentables por el pésimo servicio que han venido prestando los contratistas con los que intentaron reemplazarlos. Podemos o no mejorar el suministro de energía eléctrica, compañeros. No se escucha. Podemos o no, compañeros. Que lo escuche el pueblo de México. Que lo escuchen los usuarios. Que lo escuche el gobierno. Sí podemos. 98 años de historia de mano de obra calificada nos respaldan. Hoy cumplimos 98 años gloriosos de existencia. Y en el 2014 cumpliremos 100. Y estoy seguro que nos festejaremos en mejores condiciones, porque vamos a estar ya con nuestra fuente de trabajo, porque hemos labrado este triunfo entre todos y juntos y al lado de nuestras familias, y habremos de cosechar los frutos de nuestro esfuerzo. Gracias a nuestra lucha de resistencia, una mañana provisoria asoma ya en nuestro horizonte sindical. ¡Que vivan nuestros heroicos fundadores! ¡Libertad a nuestros presos políticos! ¡Viva la resistencia! ¡Viva la lucha del pueblo de México! ¡Viva la lucha internacional! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Hasta la victoria, compañero! Muchas gracias. Vamos a agradecer la presencia del compañero Martín Batres Guadarrama, presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional Morena, del ingeniero Moisés Flores Salmerón, secretario general de la UNTIP. Vamos a agradecer el saludo del compañero Benito Baena, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México. Con esto hemos terminado este punto en la orden del día. El punto 4 es lista de asistencia, compañeros. Pregunto a la asamblea si, en vista de que todos estamos presentes, omitir el punto 4, que es lista de asistencia. ¿Están de acuerdo? Si van a manifestarlo. Y entonces les pedimos que se descubran para entonar nuestro glorioso sindicato, de la marcha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por nuestras manos pasa la fuerza, es el calendario de la ciudad. Todos podemos
Sindicato Mexicano de Electricistas. Más de fuerza es el emblema de nuestra unión. A tu voz como un solo hombre más laborista. Siempre nuestros confines para luchar hasta vencer. Sindicato Mexicano de Electricistas. De tu lema frase renciador, el honor por el derecho y la justicia del trabajador. Sindicato Mexicano de Electricistas. Ante fuerza es el emblema de nuestra unión. A tu voz como un solo hombre pasabolista. Siempre nuestros con firmeza para luchar hasta vencer. Sindicato Mexicano de Electricistas. En tu lema frase renciador, el honor por el derecho y la justicia del trabajador. ¡Viva nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Vivan los 98 años del Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Con esta hora damos por terminada, siendo las 20 horas con 20 minutos. Y le recordamos que hay una serie de actividades para el grupo de jubilados. Y dice, Estamos liquidados. Aquí les demostramos que están equivocados. y dice, estamos liquidados. Aquí les demostramos, están equivocados. Les informamos, compañeros, que a partir del día de mañana se va a llevar
dirige no un oportunista arrogante, sino a un servidor sincero, a un líder con el espíritu de servicio, donde no ordena y dice aquí mando yo, sino que un líder verdadero dice aquí sirvo yo. Hay quien empuja en el movimiento. Nuestro líder va al frente, comprometido con sus acciones, inspirando confianza, inyecta espíritu sindical, da poder a su gente. Con su presencia fortalece el movimiento, jamás lo hemos fastidiado, porque el magnetismo de su liderazgo abre ventanas a los ideales que delatan la conciencia de luchar y trabajar. Prepara a su gente, conoce a cada uno de ellos, los trata como personas y jamás los utiliza como cosas. Con su ejemplo prepara a los líderes, consigue un compromiso real de todos sus miembros. Nuestro líder hace de la gente ordinaria a la gente extraordinaria. Le da significado a la vida de sus seguidores, convirtiéndose en un arquitecto humano en la defensa de los trabajadores. Nuestro más sincero reconocimiento a nuestro camarada y líder Martín Esparza Flores por todo el respaldo brindado, ya que de las condiciones de cárcel es lo mínimo que te podemos ofrendar, ya que no hacerlo así. El gobierno. Para recibir también el saludo de nuestros compañeros presos políticos en el reclusorio Oriente, le vamos a dar la palabra al compañero Ulises. Cualquier monedita para el fumador, camaradas, bienvenidos. Logren con ustedes. Logrando. En el reclusorio Oriente de la Ciudad de México, hoy el Sindicato Mexicano de Electricistas cumple 98 años de vida. Indudablemente, la lucha no ha sido fácil. Enfrentamos la más dura embestida a la clase trabajadora en los últimos 100 años. Aprovechamos para brindar nuestro más sincero reconocimiento a la base en general y a todos los invitados especiales, a nuestros hermanos de clase, que darán fe de este gran acontecimiento a las futuras generaciones. Glorioso pasado y presente de lucha. Por nuestras venas corre la sangre de Ernesto Velasco, Manuel Paulino, Luis Ferro Ochoa, Peña Alvírez y Luis Aguilar Palomino, por los que defendemos orgullosamente hoy las conquistas laborales alcanzadas por su entereza a lo largo de estos gloriosos 98 años, ya que de esta lucha depende la soberanía de nuestro país y el futuro de nuestros hijos. Hoy el pueblo se ha percatado de la arbitrariedad del pasado gobierno en contra de los electricistas y salen a flote las mentiras y las injusticias que intentaron someternos y eliminarnos a un sindicato democrático e independiente. Hoy el pueblo está de nuestro lado, camaradas. Hoy hemos dejado claro que la formación ideológica de hombres y mujeres por defender al país ha formado parte de la historia para rescatar a nuestra violentada nación. Indudablemente, la unidad férrea, la institucionalidad de nuestra organización ha permitido que hoy festejemos un aniversario más. Cabe subrayar que con toda la represión del Estado, con la pérdida de nuestro empleo y con los encarcelamientos, seguimos demostrando que organizados y unidos seguiremos adelante, tomando como herramienta fundamental el activismo inigualable de cada uno de los presentes y de todas sus familias. Hoy por hoy ratificamos que el espíritu patriota y nacionalista podemos ganar esta y 1000 batallas más, camaradas. Hoy como en aquellos tiempos, el ERNE cuenta con lo que necesita una gran organización. Juan Ayala Rivero, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Está con nosotros Héctor de la Cueva, compañero solidario del SILAS. Y precisamente el compañero Héctor de la Cueva nos hace entrega de un comunicado suscrito por el Grupo Paz con Democracia
en la pluma del compañero Pablo González Casanova, Miguel Concha, Miguel Álvarez y Héctor de la Cueva. Le vamos a dar lectura, es muy breve. El Grupo Paz con Democracia, que encabeza el doctor Pablo González Casanova, desea hacerles llegar el siguiente mensaje. Compañeros y compañeras, reciban por parte del Grupo Paz con Democracia nuestro más entusiasta y solidaria felicitación por su 98 aniversario. Hoy es un día de fiesta, no solo para el ESME, sino para todo el pueblo de México. Cumplir 98 años para un sindicato auténtico en este país es ya un hecho histórico. Cumplirlos en medio de uno de los mayores ataques que haya lanzado el Estado mexicano contra un contingente popular es una hazaña. Celebramos el ejemplo de la resistencia obrera y de dignidad que viene dando el ESME. Recordamos, ¿por qué no debemos olvidar ese otro ejemplo de digna resistencia que es el de las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas? México vive días aciagos. Exige de mujeres y hombres dignos como los del ESME para superar el precipicio al que lo han lanzado 30 años de neoliberalismo que hoy se pretende perpetuar. No lo permitiremos. Hoy está más claro que nunca, y un tribunal así lo ha ratificado, que el ESME tiene la razón. El ESME ha sido víctima de una conspiración de Estado para liquidarlo y para terminar de entregar los bienes nacionales, y eso no debe ocurrir. Se hizo la luz en el aniversario del Sindicato Mexicano de Electricistas.